Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Quiero agradecer la presencia de las y los senadores que nos acompañan y de la diputada María Elena Pérez Jaén, que nos acompaña también. Esta mañana queremos comentar con ustedes un asunto de la mayor trascendencia que debe de preocupar a ciudadanos, académicos, a periodistas, a servidores públicos, a todo aquel que tiene algún interés por lo que pasa con la cosa pública en nuestro país, porque está bajo acecho la posibilidad de que tengamos acceso a la información. Y me refiero estrictamente a las condiciones que guardan y guardaría el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque la Cuarta Transformación, Morena y sus aliados, lo quiere desmembrar, lo quiere desaparecer. En la práctica lo quiere matar de inanición. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay, hasta este momento, a pesar de que han transcurrido meses, ya muchos meses, más de un año, en el que tendría que haberse dado la sucesión de quienes integran este órgano para que pudiera mantenerse su funcionamiento. Son 7 los representantes que le dan vida a este organismo. Y hoy solo quedan 5, 2 que debían de haber sido nombrados hace más de un año. Este Senado ha sido omiso y no los ha nombrado. Se sabe, se dice que es incluso por instrucción del propio gobierno, para que se incumpla con la necesidad de contar con quórum para sesionar. Y en ello, pues hay que recordar que precisamente el Partido Acción Nacional en el 2002 es el que en esta figura que antes se conocía como el Instituto Federal de Acceso a la Información le da vida a la posibilidad de que los ciudadanos y cualquier persona en este país pudiera tener el acceso a la información de lo que está haciendo el gobierno, qué contratos, qué servicios, a qué precio, a qué plazo, qué monto, todo, absolutamente todo. Este tipo de acceso a la información ha permitido, entre otras cosas, que sepamos cosas como la de la Casa Gris, las casas de Bartlett, los médicos cubanos, la rifa del avión, casos ominosos de verdadera corrupción que si no es por este instituto y por sus facultades para exigir a las autoridades la entrega de información, no lo tendríamos. Y con este cuento de la austeridad republicana, lo que quieren es echar abajo las instituciones de este país. Ya lo están intentando con el Instituto Nacional Electoral. Ahora están enderezando una estrategia de no nombrar a los titulares del Instituto Nacional de Acceso a la Información para seguir con la misma estrategia. Nos parece que hay que llamar a los senadores y a las senadoras de Morena, de sus partidos aliados, para que de manera responsable se hagan los nombramientos y se hagan ya. Porque hay que advertir que a partir del 31 de marzo, fecha en la que concluye el nombramiento de uno de los comisionados del INAI, dejaría de funcionar. Y a partir del 1 de abril, en este país, ya nadie podría obligar a una autoridad, a ninguna, a que entregue la información respecto a cualquier tema. Y esto es algo sumamente grave, porque entonces ese combate a la corrupción, esa idea de acabar con la impunidad de quienes se corrompen, de quienes delinquen, simplemente sería una falacia, una más de la Cuarta Transformación. Nosotros estamos claros que la única manera de que pueda haber acceso a la cosa pública en nuestro país es precisamente a través de un organismo como este. Nadie más tiene esa facultad para exigir a una autoridad del Estado mexicano entregar información. Así que, sin excusas, sin letargos, lo que exigimos es que se haga ya los nombramientos, que se lleven a cabo. Ya se ha seleccionado de una manera intensa, adecuada, a 6 hombres y 6 mujeres. 2 plazas, 1 para hombre y 1 para mujer, que tienen que nombrarse. Ya se han hablado con los 12. La comisión respectiva ha hecho un trabajo extraordinario. Están bien calificados los que están ahí. Se hizo una criba de todos los que querían. Se logró esta selección. Ahora lo único que tenemos es aquí, en el salón de plenos, nombrarlos. Y tiene que ser ya. Ya no hay excusa, ya no hay pretexto. Que no nos vengan a hablar
del combate a la corrupción, de la transparencia, si no están dispuestos a nombrar a los titulares del Instituto Nacional de Acceso a la Información? Es cuanto. Si quieren comentar, tú, Marielena, Marielena y luego Xochitl. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Marielena Pérez Jaén Cermeño, diputada federal por el Partido Acción Nacional. Integro las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, de la cual soy secretaria, así también la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Gobernación, en la cual estoy en la subcomisión de órganos constitucionales autónomos. Yo fui comisionada del IFAI. He sido una impulsora de los derechos de acceso a la información pública y de transparencia gubernamental, así como el derecho a la protección de los datos personales. Fui fundadora del primer órgano de transparencia del entonces Distrito Federal, y desde ahí sufrimos los embates por parte del entonces jefe de gobierno, el señor Andrés Manuel López Obrador, a quien le molestan estos órganos autónomos que él no puede controlar. Y ahora nos encontramos, como bien lo mencionó el senador Julen Rementeria, y les agradezco a los legisladores, senadores del Partido de Acción Nacional, también esta preocupación que tenemos por lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, conocido como el INAI. Está el próximo 31 de marzo, el tercer comisionado del INAI concluirá su encargo. En este momento hay 2 vacantes de 7 que conforman el pleno de los comisionados. En este momento hay 5, pero si no se nombran estos 2 comisionados, una comisionada y un comisionado del IFAI, del INAI, el 31 de marzo, que concluye el tercer comisionado su periodo, el 1 de abril, podemos amanecernos con el INAI paralizado. Para nadie es desconocido que el presidente López Obrador tiene bajo asedio a los órganos constitucionales autónomos. Son 8 órganos constitucionales autónomos. La Fiscalía General de la República, que ya sabemos cuál es su actuación. También el Banco de México, que también sabemos que lo preside una persona que el presidente envió. La CNDH, que ha sido un desastre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos simplemente está a las órdenes del presidente López Obrador. Tenemos el INEGI, que también lo preside una persona que el presidente envió. Afortunadamente, estos cuerpos colegiados todavía no tienen el control absoluto el presidente López Obrador. Pero veamos el IFT, COFESE y el INAI. La COFESE, la Comisión Federal de Competencia, tuvo que recurrir y presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual le ordenó al presidente nombrar a los 2 comisionados faltantes precisamente por esta inoperancia y la falta de resoluciones en las cuales se requería la mayoría calificada del Pleno. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, tuvo que recurrir también a una controversia constitucional que está en curso, y no dudamos que será el mismo desenlace, ordenándole al presidente López Obrador que nombre a los comisionados, a las 3 comisionadas, porque en este caso son 3, el pleno se conforma también de 7, hay 4 hombres, faltan 3 comisionadas en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero el INAI, si no se nombran, si no saca ya, y le hago un llamado respetuoso al senador Ricardo Monreal. El día de ayer presenté 2 puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados, y uno de ellos es exhortar respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado para que saque del cajón ese acuerdo y someta al Pleno los 2 nombramientos que están
vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Yo le ruego, le pido al senador Ricardo Monreal que tome ya la decisión de someterlo al Pleno. De otra manera, lo que ocurrirá es que el INAI entrará en parálisis el 1 de abril. No tenemos tiempo. Ya notificó el INAI de que viene el relevo del tercer comisionado. Si no se tienen 2, faltarán 3 comisionados. Por lo cual, pido, por favor, a los senadores de Morena y a sus aliados, que por favor no conculquen nuestros derechos. Son los 2 derechos que tutela el INAI. El derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de los datos personales. De otra manera, y lo digo, los ciudadanos no nos vamos a cruzar de brazos. Estaremos interponiendo amparos en caso de que paralicen al INAI para que el Poder Judicial resuelva a nuestro favor estos amparos. Muchas gracias, senador Yulen, por esto. Muchas gracias. Gracias a los medios, a mis compañeras y compañeros senadores. Seré muy breve. Miren, en esta evaluación pasó algo inédito. Había sucedido con el primer nombramiento de los 7 comisionados del INAI que hubiera un consejo ciudadano externo. En esta ocasión se conformó un consejo ciudadano para el nombramiento de los comisionados integrado por la UNAM, por la Universidad de Guadalajara, por el TEC de Monterrey, por la Universidad Iberoamericana y por la Organización Civil Designaciones, estos de sin cuates y sin cuotas, estos ciudadanos que se han preocupado porque las designaciones no respondan a intereses políticos, sino respondan a temas absolutamente técnicos. Sin precedente, las evaluaciones son públicas. En el dictamen de la comisión, y aquí agradezco a mis compañeros de la comisión de ¿cuál es? Justicia, perdón. De Justicia, que hayan hecho un trabajo también de entrevistar a todos los integrantes. Le dedicamos más de 2 días para que pudiéramos evaluar una cédula que fuimos llenando en el momento, para que no lo dejes a la memoria, para que no vayas y lo consenses con quién sabe quién, sobre su capacidad, sobre su posibilidad de responder las preguntas. En general coinciden las evaluaciones ciudadanas con las evaluaciones que hicieron los senadores. Por lo tanto, este Senado de la República tiene la posibilidad de nombrar a los mejores. Yo no andaría con rodeos, yo nombraría al 1 y 1, punto. A los de más alta calificación, pero entiendo que se tiene que hacer una negociación política. Bueno, va, dentro de los 6 que quedaron en primer lugar, se puede nombrar a los próximos 2 comisionados del INAI. El presidente de la República le molesta la transparencia. Su servidora ha sufrido para poder obtener la información de los contratos del AIFA. La respuesta es que no hubo subcontratos. Claro que sí hubo subcontratos. ¿A quién le compraron el cable? ¿A quién le compraron las bandas? ¿A quién le compraron la pintura? Eso se llaman subcontratos. Y simplemente la Sedena responde que no. Conseguir la información de la compatibilidad aérea entre los 2 aeropuertos ha sido casi imposible. La Auditoría Superior de la Federación ha sido omisa en auditar este tipo de contratos y de hacerlos públicos. Por lo tanto, lo único que nos queda es el trabajo de los ciudadanos de ir al INAI, de ir a pelear para que se haga pública la información. Por eso nos enteramos que hay 7 contratos entre Pemex, Producción Internacional de Houston, con Baker Hughes, que es la empresa donde vivía el hijo del presidente. El mismo día que el hijo del presidente llegó a vivir a esa casa gris, se firmó un contrato entre Pemex Internacional y Baker Hughes. Gracias al INAI nos pudimos enterar de la existencia de esos contratos. Por eso no les gusta el INAI. Así es que muchas gracias. Adelante.
tengo al momento registradas las preguntas de 4 periodistas. La primera pregunta es de Andrea Becerril, de La Jornada. Buenos días. Yo le quisiera preguntar al coordinador Rementería, ¿qué fue lo que hizo que se atorara la negociación de los comisionados del INAI? Porque finalmente había, me parece que 13 candidatos. Morena asegura que el problema es que la oposición quiere que sean uno para Morena y uno para la oposición, y que por eso está detenido todo. Quería preguntarle si eso es, o realmente qué pasó, y si de los 13 candidatos, son 13, no estoy segura, son 13 los finalistas, 12, de la lista que enviaron a la Junta, si ellos realmente no tienen ningún tinte partidista, si son realmente candidatos ciudadanos de los que se puede elegir a los mejores. Esa sería una primera pregunta. Tengo otra, pero si quiere vemos con esta. Con mucho gusto, Andrea. Miren, les comento. Ya lo explicaba muy bien la senadora Xóchitl Gálvez. El procedimiento que se llevó fue impecable. Fue un procedimiento además inédito. No se había hecho así nunca. Hay un público, hay una organización ciudadana que además coincidió en la evaluación que se hizo en la comisión por parte de los senadores. Entonces, ahí el trabajo que está hecho es para que cualquiera de los 12, 6 hombres y 6 mujeres, pueda ser electo, pueda ser elegible, sin ningún problema. Evidentemente se requiere de acuerdo porque esto tiene que procesarse a través de una, digamos que una resolución que tenga al menos 2/3 partes de los votos. Y ahí es donde ningún partido en esta Cámara pues tiene la posibilidad de nombrarlos por sí. No puede Morena y sus aliados, no puede tampoco la oposición. Necesitan el concurso de la oposición, del bloque de contención, junto con los votos de Morena y sus aliados. Pero lo que sí pueden y están haciendo es, como no van a la votación, precisamente evitar que sean nombrados quienes están. Y en el fondo, lo que está no es un asunto de quién es, si es una persona u otra. En el fondo lo que no quieren es que se complete el quórum. No lo querían en COFECE, Andrea. No lo querían ahí, y hasta que no vino una resolución de la Corte y los obligó a nombrar, fue que se hizo apenas hace una semana. Si no, estaríamos igual. Y en el INAI está sucediendo lo mismo. Está sucediendo lo mismo, y entonces lo que estamos llamados es a ver a quien se quiera, pero hay que nombrar. Y sí, estamos obligados a nombrar a un hombre y a una mujer, claro que sí. ¿Usted me aseguraría que ninguno de los 12 candidatos tiene algún tinte partidista y en especial con la oposición? La evaluación que se ha hecho de todos ha sido una evaluación profesional, con toda su experiencia, cómo han venido dándose estas cosas en cada una de las sesiones que tuvieron en la comisión. Como bien lo refería Xóchitl, ni siquiera se dieron el tiempo, me lo llevo, no. Tuvieron que llenar cédulas con la valoración que hacían de cada candidato al momento, y eso era como un precedente para que no hubiera una posibilidad de influir en alguno después. Entonces, por supuesto que la evaluación está bien hecha y son personas totalmente calificadas para que puedan llevar y cumplieron con todos absolutamente los requisitos que se les impusieron. Sí, y por otro lado, perdón. Además fueron públicas las sesiones, efectivamente, nos están comentando, fueron públicas, o sea que ahí no, cualquiera podría haber objetado, cualquiera podría haber hecho. No está en el fondo quién es la persona, lo que está en el fondo es que quieren que el INAI no funcione, no es el fondo, porque en todo caso, que digan, esta no y esta sí, y lleguemos al acuerdo, y lo podemos hacer, no hay ningún problema. La oposición, el bloque de contención no se opone a ello, lo que nos oponemos es a que no quieran que el INAI funcione. Ese es el fondo del asunto, no quién es la persona, quién es la mujer y quién es el hombre. Es que no funcione el INAI, que es lo que ellos quieren, y eso es lo que no debe permitir. Y no debemos de permitir que no funcione porque es la manera en la que los ciudadanos de este país pueden enterarse de las cosas. Y es justo lo que no quieren, y los periodistas, por cierto, en donde si quieren saber algo, pues pueden llenar su solicitud y la autoridad correspondiente te estará obligada a entregar la información. No es un si quieres, estás obligada, y para eso sesiona, digamos, el Consejo en pleno, funciona para ello, para tomar una determinación y obligar a la autoridad que no quiere entregar la información. Así es como funciona. Sí, por otro lado, también le quería preguntar sobre el caso de García Luna, porque ustedes siempre han dicho que están en contra de la corrupción, pero no, el caso García Luna, y que el PAN siempre se ha manifestado en contra de la corrupción. Entonces yo le quiero preguntar, han salido a relucir que el señor tiene $700 millones, que
que obviamente no lo sacó de su función, de su profesión, sino que pues ahí hay una corrupción latente. Hoy Pablo Gómez habló sobre eso. ¿Me quito más? Perdón. Sí, ahora sí. ¿Así? Sí, el asunto de Genaro García Luna, y en el sentido de que el PAN no se ha pronunciado sobre ese caso que es escandaloso de corrupción. Un funcionario que acumula $700 millones y que los tiene en paraísos fiscales en Estados Unidos. ¿El PAN qué opina de eso? ¿Qué se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es llegar al término del proceso judicial que se ha iniciado. A mí me parece que como en todos los casos, hay que ver que los tribunales avancen. Lo que quiere el presidente de la República, el actual, es que haya un linchamiento. Lo que está buscando es que haya un linchamiento y que haya, antes de llevar a juicio a cualquier ciudadano, ya haya pronunciamientos, como lo hace él, ¿no? Porque busca señalar culpables antes de tener la posibilidad de que un tribunal diga si son o no son culpables. Intrometiéndose, por cierto, en lo que tiene que ver las resoluciones judiciales, definitivamente. Y por otro lado, pues está ya la determinación que hizo pública el expresidente Calderón, dice que se pronunciará cuando haya la resolución, habrá que esperar. Nosotros desde luego estamos a favor de que se combata la corrupción, absolutamente a favor, pero estamos también a favor de que los juicios sean justos, sean bien llevados, y no tiene por qué meterse el presidente en las cosas. Ha vuelto de este asunto un show mediático prácticamente todas las mañanas. Es lo que lo ha convertido. Porque eso le interesa para desviar la atención de los asuntos públicos importantes. ¿Qué pasa con los homicidios en este país? ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con tantos temas que no se están resolviendo? El crecimiento, la inflación, muchas cosas de las que el presidente se olvida de hablar, invierte 2 horas en la mañana o más para hablar de cosas que al final los pone en la agenda para distraer la atención de otras cosas que son verdaderamente importantes y también a los ciudadanos les interesan. Pero parecería que a ustedes también les interesa que haya una cortina de humo, ¿no? Y que no... Parecería que a ustedes también les interesa que haya una cortina de humo y que no salga a relucir ese caso tan escandaloso que perjudica al PAN. A nosotros nos interesa que haya absoluta y total transparencia. A nosotros, el PAN, eso es lo que nos interesa. Absolutamente. Por eso queremos el INAI, entre otras cosas. Y no estas cosas falsas en donde alegando, como ellos lo alegan, pues que lo que se quieren son otras cosas. No, lo que se quiere en el fondo es que el INAI funcione y funcione bien, punto. Eso es lo que queremos. Gracias, Andrea. Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, buenos días. Para consultarles, ¿cómo están viendo las cosas con el escándalo que protagoniza la senadora Rocío Abreu? Bueno, hasta ahora entiendo que ayer lo buscaron por parte de los medios y no ha habido un señalamiento de ella. Evidentemente hay mucho que explicar allí, tendrá que hacerlo, tendrá que en su momento llegar para que se explique. Lo que se dijo ayer por parte de la gobernadora y estos funcionarios en el show ese que tienen llamado el Martes del Jaguar, pues y las entrevistas que dio, pues francamente no son verosímiles las explicaciones, porque está claro que lo que hay ahí es dinero a la vista, en condiciones donde no, si fuera esto de pagar en efectivo algunos apoyos, pues tendría que llevarse a cabo evidentemente un procedimiento distinto, no en una oficina, en un cuartito que se ve pequeño, en algo que pues es muy cuestionable. A mí me parece que hay mucho que atender y lo que llama verdaderamente la atención es que una semana después de que se supo esto, no hay una sola averiguación que se haya enderezado por parte de la autoridad competente, ni la Fiscalía de Oaxaca, de Campeche, ni la Fiscalía General de la República. Nada de eso se ha dado. Y están obligadas, por cierto, no es una cosa a ver si alguien denuncia, están obligadas a hacerlo en cuanto se conoce de una noticia criminal. Y aquí hay una posible noticia criminal que debían de haber iniciado ya las averiguaciones. Oye, ¿y qué vela en el entierro tendría la gobernadora? A ver, te voy a contestar. El día sábado estaré en Campeche presentando una denuncia penal por distintos ilícitos. Uno puede ser electoral, otro peculado. Aquí lo claro es que hay dinero público en manos de funcionarios que hoy están en el servicio público y la gobernadora es una alcahueta. Es una alcahueta porque trata de justificar lo injustificable. Se tiene que investigar, se tiene que castigar a quien sea. Trátese de quien se trate. Ya basta que nos quieran ver la cara de tarugos a los mexicanos con cuentos chinos
en los que la evidencia es que les encanta el cash. Yo solamente les quiero pedir también, lástima que la reportera ya se fue de la jornada, pero sería interesante que entrevisten al senador Ricardo Monreal y le pregunten por qué no saca el acuerdo del cajón y ya lo somete los nombramientos del INAI a la brevedad. Yo creo que el que tiene la respuesta y tiene detenido esto, yo creo que el senador Monreal estaría de acuerdo ya en sacarlo, pero pues alguien de Palacio le está dando instrucciones, es el presidente, para que detenga estos nombramientos. Yo creo que sería importante, yo voy a dar una conferencia de prensa en un momento más en la Cámara de Diputados, y es directamente el senador Ricardo Monreal, y le pido respetuosamente que ya no le tenga miedo al presidente, que muestre su independencia con respecto al presidente López Obrador y que ya nombre, de una vez por todas, nombre el Pleno del Senado a estos dos comisionados. La siguiente pregunta se las envía Verónica Macías del Heraldo Televisión. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional el control, seguimiento e intercepción de vuelos cuando detecte que realizan operaciones ilegales relacionadas con el crimen organizado. El bloque de contención votó en abstención y MC en contra. En el Senado, ¿cuál será la postura del PAN en sintonía con la Cámara de Diputados? Lo más probable es que sí, pero habremos de revisar con detalle pues lo que nos llegue de ahí de los diputados y estar en condiciones de poderlo pues acordar entre el grupo, porque tampoco quiero emitir una posición del grupo cuando es un tema que estamos apenas por tratar. Entonces, yo le rogaría que me esperara a que pudiéramos tener el consenso del grupo para fijar una postura sobre ese tema. Hay que revisarlo con cuidado. Conocemos, por supuesto, es público el tema, pero no hemos todavía discutido sobre el particular porque es un tema que no ha llegado todavía aquí a esta Cámara. Carlos Guzmán, de CMX Noticias, también les escribe: sobre el reclamo que hizo esta mañana el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, al INAI, ¿cuál sería su opinión? Y sobre la jurisprudencia de Medina Mora sobre el tema de Cárdenas Palomino, ¿es necesario una reforma de gran calado al Poder Judicial? Sí, pero al INAI. Un reclamo sobre el jefe de la Unidad de Acceso a la Información respecto al INAI. Al INAI. La UIF al INAI. No conocemos de ese reclamo. No sé cuál haya sido el reclamo. No, hay un reclamo que hizo, no sé si sea respecto a una resolución judicial, tal vez esa pueda ser, en donde se quejó porque decía que se le habían otorgado un amparo y enderezaba todas sus baterías contra el Poder Judicial en este país. Y a mí me parece que lo que tenemos que hacer es respetar siempre al Poder Judicial y acatar siempre sus determinaciones. El atacar al Poder Judicial me parece que es una muy mala idea que no va a llevar a buen puerto las cosas en este país y hay que respetarlo. Y por cierto, respecto a esa queja que es la que nosotros identificamos, hay todavía una instancia superior a la que puede el gobierno acudir. Esto tiene que ver respecto a una decisión, un amparo que al parecer para descongelar algunas cuentas. No sé si a eso se referiría esta pregunta, tal vez sí, porque frente al INAI no pareciera que hubiera habido nada. Finalmente, Gerardo Segura, de Azteca Noticias, les escribe: solicitarán una investigación hacia Delfina Gómez por el desfalco de 830 millones de pesos cuando estaba al frente de la SEP. Sí, se tiene que solicitar esa información y se tiene que enunciar todo aquello que pudiera ser presumiblemente un hecho delictivo o uno constitutivo de un hecho delictivo. La verdad de las cosas es que en el caso de ella hay señalamientos muy importantes, no solamente eso, sino a lo largo de los diferentes espacios que ha ocupado en la vida pública, pues ha dejado una gran cantidad de cosas que no están por aclarar, entre otras el pago y los descuentos que hizo a trabajadores de manera realmente ominosa, donde a los trabajadores se les descontaba un dinero para alimentar campañas, para alimentar procesos políticos que por supuesto son contrarios a la ley. La Auditoría Superior de la Federación hizo un señalamiento
están en etapa de solventación. Va a ser muy importante ver cómo solventan esas observaciones y una vez concluida esta etapa tendremos el reporte final de la Auditoría Superior de la Federación y su servidor analizará si procede una denuncia penal, como fue el caso de la retención de recursos en Texcoco. Pero la auditoría lo debería de hacer, pero si no lo hace, porque últimamente la auditoría también anda muy alcahueta del gobierno, tendríamos que ver el resultado. Pero ella estaría obligada a denunciar penalmente, pero si no, nosotros le ayudamos. Gerardo Segura les escribe una última pregunta. Desde la presidencia están más entretenidos en el espectáculo de García Luna y de cómo denostar a la Corte y a la ministra presidenta que en poner un alto a la inseguridad o controlar la inflación y en lugar de atender los problemas graves del país. ¿Qué opinan? Muchas gracias a la pregunta y justo con esta respuesta vamos a hablar de este tema que les pido a mis compañeros me acompañen con estas imágenes. Esta es la imagen de hoy de la marcha de la lealtad. Esta es la imagen que López Obrador quiere darle a México y a el mundo. Es una vergüenza lo que está pasando en la división de poderes de este país generada por las aspiraciones de dictador de quien hoy está en Palacio Nacional. En la marcha de la lealtad, López Obrador le está siendo leal a sus corcholatas, pero no le está siendo leal al pueblo de México. Ha relegado el día de hoy al Poder Legislativo y al Poder Judicial. No respeta al presidente del Senado de la República. No respeta al presidente de la Cámara de Diputados. No respeta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí tenemos los ejemplos claros y ustedes lo pueden verificar. El sexenio anterior y el anterior a este, en la marcha de la lealtad se reconocía sí a las Fuerzas Armadas, pero también se daba un espacio inmediato al presidente de la Corte y al presidente del Congreso. Hoy simplemente López Obrador los relega. No respeta ni siquiera a sus propios compañeros de partido. Vamos a esperar a que llegue el senador Armenta a este recinto, porque le falta el respeto al senador Armenta y a los 128 senadores. Vean las imágenes. López Obrador prefiere tener cerca a sus corcholatas favoritas. Aquí tiene cerca al secretario de Gobernación antes que al presidente del Congreso, antes que a la ministra presidenta. Aquí tiene López Obrador cerca a sus corcholatas. Y aquí está el canciller Ebrard, antes que a la representación de los poderes. Lo que hoy sucede en México, señoras y señores, es una vergüenza, porque López Obrador aplasta a la Constitución y quiere ser el único, quiere ser la única voz, quiere ser el único participante en esta toma de decisiones. Desde aquí, desde el Senado de la República, le decimos al presidente: ya basta. Ya basta de este autoritarismo, ya basta de esta ofensa al Poder Legislativo y al Poder Judicial, porque aquí hay una oposición fuerte, inteligente y clara que va a detener estas aberraciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Ya está, listo. Me voy contigo. No, no.